Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto. De los que están viendo esta palabra, ¿cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos 8 bisabuelos. Usted vaya sumando: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la 4ª generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras,
los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la cuarta generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira mi amor, la foto tuya con el niño. Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero, identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia, pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes.
Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa. Y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen, no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga, pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico, y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David, y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra, que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David vuelve a, esta pareja vuelve a engendrar un hijo, y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo, atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar. Y se enamora al punto de que él quiere, y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo, porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto. Y entonces, tras ese incesto, pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre,
Al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido y no estás haciendo nada para que se rompa? Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdeme. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda: ¿qué fue lo que usted heredó de sus antepasados? Otra vez, respóndase: ¿qué heredé de mis antepasados? Segunda respuesta, respóndase: ¿qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida? Y tercero, responda: de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted ya practicó y ya hizo? Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón. Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba, y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces
en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba. Y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema. Y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor. Y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio. Y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente dos momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado. Y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca mi esposa la he agredido físicamente, repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije, cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije: lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es: ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela. Y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4, y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor, a mí siempre me fue muy bien en el estudio. Y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí. Y dijo: saquen una hojita. Y todos sacamos una hoja. Y dijo: márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo: 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, a que no sabe cuál fue la primera que se llevó, la mía. Yo en ese momento dije: profesora, espere. Y dijo: no voy a esperar, porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo. Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo: ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia, porque yo en mi vida jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió, en ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a firmar a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I de insuficiente y me la pasó y me dijo: me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle. Yo le dije: profesora, por favor, escúchame.
escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo, no, usted ya tuvo tiempo. Le dije, profesora, se lo suplico, déme una, ¿por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo, profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire, yo me fui muy triste para mi casa, llorando, con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije, no voy a decir nada. Pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y me dijo, ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije, no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije, nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá, ¿qué es esto? Y yo le dije, mamá, es que yo saqué una mala nota. Y no le alcancé a explicar. Me dijo, usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá, y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba, y yo decía, Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo, nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con dos mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron dos escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las dos me quiso escuchar. Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es, responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir, cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo, no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir. Una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir. Corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea, esta vez
ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto. La palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné a Alcira. Yo no sé dónde está Alcira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Otra vez, el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira. Paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daré un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia? Ore,
y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres, trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden, pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia, interceda, clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno? ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne: pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice: vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale: Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo. Y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño. El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente, el pastor Mike Shields. Se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo: Juan Pablo, te quiero dar un consejo.
Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles, voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije, sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último, y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles, para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron, y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente, que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió, y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente, te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo, volviendo a consentir lo mismo? Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuidar la libertad es decir: Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad.
Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa, y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está, y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia, yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos, yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo, yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di, soy libre de toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos mientras escriben esos nombres. Mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida. Mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre, abre tu boca con nombre propio, menciona el nombre de tu padre, menciona el nombre de tu madre, menciona el nombre de tus hermanos, menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes, y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia, y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos, Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos, abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje,
transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparte esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchas y muchas bendiciones. I belong to that group of human beings who cannot live without ice cream. If you are one of my people, please raise your left hand and shout amen. I just want your brain to agree with me. All those who say ice cream is part of life. Please, I see you. We even have testimony to that. How many say amen? Well, I was 15 years old and in school they chose the best 10th grade student and I won the prize. The prize was to get a diploma from the university, and yes. And they had chosen several students from various schools, but the only public school was mine. So of all those who were there, the most annoying one was me. Of all the things they did, they took us to visit different companies because the diploma was about leadership and we had to learn how they applied and made things work at an operational and organizational level. And you can't imagine how I felt when we went to Bogota to the creme factory. There I was, watching the ice creams, how they made the chocolate cone, how they made the paletas, the palais. You see, that's something beautiful. I didn't feel as happy even at Disney as I did there. But I noticed something that really caught my attention, and that is that while they were preparing the ice creams, there were pieces of ice cream that were falling out of the packages, that were falling out of the molds, and of course, that whole side was on an extremely clean, airtight floor. No one was allowed in that place, and the few people who did come in were fully clothed. I mean, it was absolutely sepia. When I saw the bags of ice cream that they were taking out, the nerd inside me burst out and I couldn't help but ask and say, what do they do with that side? The person who was giving us the tour said, that whole side is thrown away. I thought to myself, I said, so many hungry children and these people lying around over there. You know how I would feel with one of those plastic bags and a spoon. I would be the happiest man in the world. Quote. But these people preferred to vote for what I couldn't vote for. And listen carefully, when there are many good things, the losses are not even noticed. But what happens when what remains is not good, but bad? Today I want to talk to you about a message based on the first chapter and the first verse of the New Testament. The Bible in the Old Testament begins with the following verse. In the beginning God created the heavens and the earth was formless and void. But the New Testament begins with the following verse. Listen to it, please. It says the following, it is a record of the ancestors of Jesus, the Messiah, a descendant of David and Abraham. That's what I'm going to preach to you about today. A list, the most spectacular list of all the descendants of our Lord Jesus Christ, of the most powerful man who has ever walked this planet, of the most sublime, of the most supernatural man who has ever walked the earth, the only one capable of marking history and dividing it in two, before and after Christ. Even the most atheist has to pronounce it. Only Christ could do it. And that list, the list I'm telling you about, which I'm not going to read because of time and also because we're not going to learn all the names that are there. But I want you to listen to this, because there are names on that list that shouldn't be there. In Matthew chapter 1, verse 1, there are people who shouldn't be included on the list of such a holy and pure man, and yet there they are. There is the story of men who made mistakes.
There is the story of men who were cheaters. There is the story of men who were the result of improper sexual relationships. On that list are men who were not planned to be born. Yes, there is a boy named Phares. Look at me here. The word of the Lord says that one of the sons of Jacob, one of the patriarchs, was named Judah. Repeat after me. Say it, Judah. Strong, say Judah. Judah had 3 sons. The first son, the oldest, marries a girl named Tamar, but Tamar had a bad hand. Please raise your right hand to everyone and say, bad hand. She married her husband Tamar. And you know what happened? Her husband died. Young man, he died. There was an old law that said this. If I was married and I had more brothers and I died, my wife had to marry my next brother. It was an old law, the Code of Hammurabi, ancient laws of Mesopotamia. And why is that? That's how the world was governed at that time. And so when Tamar's husband dies, she goes to the next one, her brother, since she doesn't know what happened. He died too. He had what? A bad hand. Please, if you have a woman close to you, tell her, God save you from that old woman. Quote. He had killed 2. Judah, look at me here. He had 3 sons. How many sons did Judah have? They killed the first one, they killed the second one, and there he had the third one. Do you know what Judah did? He hid the bald one. He said, no, this one's not going to take the little one away from me, and he took him. But that was a disgrace to Tamar. So Tamar isolates herself, she is disgraced, but she gets an idea, and that is to find Judah. She disguises herself as a prostitute. Look at me here. She disguises herself as a prostitute and outside the city with special clothing, because it was not that she was uncovered, she was completely covered. So Judah could not realize who she was. She sleeps with her own father-in-law. Say it with me, bad hand, bad hand. But he did not kill the father-in-law. That was worse. Weeds never die. But the Blessed One gets pregnant by her own father-in-law. Does that seem like a reasonable story or a strange story? She gets pregnant. But the payment for that improper sexual relationship is to take 3 of Judah's belongings. She takes his staff, she takes his belt, and she takes his cloak. And at the same time they tell Judah, listen, Tamar is pregnant. And Judah, like a good macho man, said, we have to find her. She has just dishonored the family, and when they are about to finish her off, she says, wait a moment. Before they destroy me, I have to make a confession, because in the end even the most hidden things always come to light. The father of my children, because she was pregnant with 2 babies. He is the owner of this cloak, this staff, and this belt. And Judah quickly bent down, and there it was. His mistake had come to light. The time came for the babies to be born, and Judah had to take charge, paradoxically. Now he was the father of his grandchildren. Absolute madness. His 2 babies, the first one was going to be, but the word says that the other baby puts his hand out before him, and the midwife ties a cord around him, and they name him Phares, and they say, this one has broken through. He came last, but he reached out to do something else. And that character from that story, so raw and so cruel, appears in the story of Jesus. How is it possible that good things can come out of something so dirty, so depraved, and so damaged? Do you know why? Because God is an expert in not throwing away what he knows has value. There are people who say, Pastor, my life is worthless, my family is worthless, my future is worthless. This message is called Don't Throw It Away, because it can still be fixed. How many times have we been on the verge of throwing away, of removing from our lives what stopped working, but God brought you to this place to tell you, your life still has hope. Your future still has hope. Your dreams still have hope. Don't throw them away, because God can fix them. Someone shout amen at me, please, if you understand me. And the first thing I want to teach you is this. What is it that deserves to be voted on? There are things that deserve to be voted on. Generally, what do we vote on? We vote on what is no longer useful.
We vote on what no longer works. We vote on what is damaged. We vote on what has lost its purpose, its objective. How many of us have had things that at some point we valued, but over time we have voted on them? But I want you to listen to this. When it comes to the word of the Lord, I see that God met with a man like Jacob, who was a cheater and yet he did not vote for him, with a man like Rehoboam, who divided the kingdom and yet he did not vote for him, he did not vote for him. Excluded from the list. One of the best kings in the history of the Jewish people was called Hezekiah, a descendant of David. But paradoxically, Hezekiah, after being one of the best kings, had his son, who in my opinion was the worst, Manasseh. This boy entered the temple of God and in honor of pagan gods, sacrificed and killed his own children in the temple. He was a ruthless guy, there was no fear of God in him, and even that one is on that list. Do you know why? Because I already told you, when God sees that something is not working, he does not throw it away. When God sees that something is useless, he does not say, "Get out of here, it no longer makes sense." You have made many mistakes. You have made bad decisions in love. Wherever you fall in love, you suffer. Whoever you get involved with, you do badly. You are no longer good for anything. I want you to listen to this. When we go through difficult times, we must throw away the bad experiences, but never throw away the vision. Let me explain that to you. Lend me this paper, please. Let's imagine that you fell in love. Say, Amen. Oh, I was saying amen. Let's suppose that you fell in love. Where's the scoreboard? Let's suppose that you fell in love. Are you ready? Shout amen, please. Oh, how beautiful. With your positions, right? And you say to yourselves, Pastor, I want you to sing Corazon Roto. You fell in love and I swept with a new broom. Everything was beautiful at first. That man would send you messages and tell you, there's no one like you. You're Columbina's latest hottie. You're the most tender sweetheart in the world. And he began to do nice things and say nice things to you just to take you to a place where he would get what he wanted, but not what you were really willing to give. Because while you were giving your heart, he only wanted pleasure. And then things got messed up and you say, I'm going to end this relationship. Let's see, give it a name, something that I want to remove from that relationship. Help me. What? No. A name of a person, a name of something, for example, resentment, pain. Help me. Attachment. Go, very good. It says attachment here, believe it or not. Bring me the plastic bag, please. You're going to vote for that attachment. You say, no more with this guy, let the unfortunate guy go. Pass me another sheet, please. What else are we going to vote for? Help me. Oh, I like that. Love. Let's vote for love. What love? No way. I'm going to listen to that Black Chorito so that some bar music strengthens me. Then Ricardo Arjon's music starts playing and you say, that's mine. Oh, hallelujah. That kind of lulls him to sleep. Haven't you seen Paulahara? Oh, Paulita, you fill my soul. So we vote on what? Love that. What else are we going to put in there? What else is there to vote on? No, someone said trust somewhere. All men are. I thought they were going to say dogs. All men are. The men are quiet. Let's see, girls, help me. All men are, we. Throw away trust. Ha, that's it. Whoever wants to mess with me has to give me the key, the password, the fingerprint. I have to take a piece of their flesh and cut off their finger to unlock their cell phone. What else is there to vote on? Let's see, help me. Ah, respect is pretty hurt. Respect, but we have to please them. What else are we voting on? Oh. What? Listen, memories. Memories.
We're going to delete all the photos from Facebook and Instagram. And he looks at the photos and says, it looks like a bow. Let's put more in here. Let's vote on the illusion, okay? Give me Juan Gabriel's. I wasn't born to love, no one was born for me. Oh, what did you miss? Listen to this. When bad experiences are going to go away, make sure to vote on the bad experiences, but don't vote on the vision. Let me give you an example. It says attachment here. There are people you have to disconnect from in order to heal. Is anyone listening to me? But if you vote on the bad experience, don't vote on your vision. Just because you're not with this person doesn't mean you can't be with someone else. Because the problem isn't that love is bad, the problem is that maybe you made the wrong choice. But I have good news for you. God is here to tell you, I'm going to help you, I'm going to give you wisdom so that you can find the right person, so that you can make the right decisions. And I'm not just talking about love. There are people who, where they've gotten themselves into, things just aren't working out for them. They have tried to study careers and things have not worked out for them. They have tried to start businesses and things have not worked out for them. They have tried to start dreams and they have fallen apart on their own. Do you know why? Because perhaps you have done things on your own. Because perhaps you have been in a hurry and have been filled with anxiety. Because perhaps something has been damaged and you have simply said, this is no longer useful. But God is here in this place to tell you, I am going to give you a new opportunity. I am going to write a new story. But this time you are not going to do it alone. This time I am going to help you, because I want you to listen to something. When vision is lost, there is something in the word of the Lord that restores vision, and I want you to raise your right hand and receive it, please. Those people who have lost their vision, those people who say, Pastor, there is nothing else to do. I want you to raise your hand and listen to this, please, because it is for you. Jeremiah chapter 29 verse 11 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Your plans may have failed, but God's plans are still in force for your life. If anyone believes that, please shout amen to me. His plans are still alive. And here comes the second and last thing I want to teach you, and that is that God can fix everything. Can you repeat it after me, please? Say, God can. Let's go. Louder, say, God can fix everything. There are many strange things in the genealogy of Jesus. I told you that a little while ago. Names that shouldn't be there. Men who did bad things at the beginning and fixed things. Men who did good things and were damaged. Men who started badly and ended badly. But I see in the Word how God is able to take even the worst story and fix it. I see a God who is able to take the most broken dreams, the most failed lives and fix them. Some maybe they would say, sitting there, Pastor, but you don't know what it's like to go through difficult times. You don't know what it's like to grow up in a family without opportunities. You don't know what it's like to grow up in a family with violence between my parents. You don't know what it's like to grow up in a family where I never had a father who stood up for me, provided for me, was there. No, I always had a mother who was smart enough to support me, who wasn't home because she had to work. And so, somehow, you learned the rules of life, self-discipline, order, and perspective on life from your friends, from your family, from those who were on the street, and never from the right person and place, which should have been your own parents. And maybe today you say, Pastor, that's why my life is full of emptiness today. But I want you to listen to this. God can even fix the saddest story. Those of us who are here in front of you are not perfect people. Those of us who are here in front of you are not people who were born into privileged circumstances. No, I too was once a young man like you. I too was once a young man who came to church at a very young age without my parents because they did not fear God. They were focused on their own lives, their own pleasures, their own customs. But one day I made the decision to give my future and my life to God.
And yes, I was born into a very poor home, with many needs, with many deficiencies. But one day I found God and I realized that what I am going to tell you is true. God is capable of filling even the greatest void in your life. The problem is not what God does. The problem is that we have not been in the hands of the right man who can fix our lives, which is Jesus Christ. Imagine that when you do not know the value of something, you can make bad decisions. When you do not know how much youth is worth, you can waste it. When you do not know how much a family is worth, you can ruin it. When you do not know how much a dream or a project is worth, you leave things lying around and do not finish them. There are people who start good things and know why they are wrong, not because they don't make good decisions, they are wrong because they don't stick to them. Look at the person next to you and if they have a little belly, tell them, they are talking to you. Come over here. You are married, you are a model for me. Don't join in. There are people who have made good decisions. I'm going to stay away from the sausage and potatoes. We've only had the sausage and potatoes today. I'm going to stay away from. What else do we take away? The hamburger. What else do we take away from this thing? They said the suckling pig over there. Get out, suckling pig, and they make good decisions. I'm going to go to the gym to work out and they come in. Decisions are either good or bad. Good. But do you know why the testimony lives on? Because it's not enough to make good decisions. You have to stick to them. There are people here who start good things and don't finish them. You need God because God is going to give you the strength, the determination, and the ability to stick with it. Because God is going to teach you to value what He has given you. God gives you value. Someone has to say amen to me. God will teach you to value yourself, my daughter. When you learn to value yourself, you will not give yourself to just anyone who appears in your life. You are worth a lot. You are listening to me, young lady, who is here. You are worth too much to give your body to the first lizard that crosses your path. Move over or they will think I am talking about you. You are worth a lot. Tell me amen. Amen. Do you remember the story of a thief from Cartagena who stole with a World War II pistol that cost 100 million pesos? I believe that no robbery that man committed could compare to the idea of going to sell his pistol and keeping the money. That's when you don't know what something is worth, you throw it away and don't value it. A few days ago my iron broke and my mother-in-law lent me her iron. I bless my mother-in-law's life. May the Lord of hosts keep her on a slow burn wherever she is. And then my mother-in-law lent me her iron and said some very, very scary words to me. What's more, when you say these words, you're actually saying other words to her. Let me explain what they are. She's doing me a favor and taking care of it for me. When someone says that to you while lending you something, what they're telling you is this. What I'm lending you is going to get damaged. Confirm with an amen. Amen. When she handed me the iron, I responded with a bit of arrogance and said, "Don't worry, I'll take care of it." And I started ironing for a day, 2 days, a week, 2 weeks, because I'm the one who irons in the house and not because my wife tells me to. I love ironing. When she goes to iron, I tell her, "Oh, lend it to me, please, because I have the anointing for that." And I was ironing my clothes as usual to go to church on Sunday when, who knows, I dropped the iron. It's one of those old American irons, heavy and thin. But old. So I don't know when it fell, it all fell apart. A piece flew over there, another piece, the handle broke and the first thing I said was, "Why did that lady tell me to be careful that I take care of it?" That old lady cursed me. And so I took the iron and the first thing I did was go to Marketplace to look for a similar iron and I found it in Venezuela. How do I go